Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa. El título para el tema de hoy es La investigación. Comenzaremos con una ilustración. Cada cierta cantidad de años se realizan elecciones para poner en el poder el partido que agrade a la mayoría. Durante un mes o dos, las acusaciones, las exageraciones y a veces los debates acalorados van y vienen de un lado para otro. A pesar de esto, gradualmente surge la suficiente información como para que la mayoría de las personas pueda hacer una correcta decisión. Finalmente, cuando llega el día de las elecciones, cada persona puede salir con el sentimiento de que su voto, aunque muy pequeño, ha prestado una contribución histórica para el destino de la nación y del mundo. Lo interesante es que cuando hay elecciones en un país es imposible que la gente no se dé cuenta de lo que está sucediendo. Pero en estos momentos, en el universo está aconteciendo algo extraordinario. Está habiendo una elección especial que tiene que ver con el destino de las naciones y de la humanidad. Pero parece que nadie ha percibido lo que está pasando. Dios y Satanás son los candidatos en estas elecciones. Y tanto tú como yo debemos dar nuestro voto al mismo tiempo que también lo harán los ángeles del cielo. Puede ser que la elección de un presidente o de un primer ministro tome algunos meses, pero la Biblia nos enseña que las elecciones de Dios tomará más de 1000 años. Nunca se imaginó en el cielo que alguna vez fuese necesario tener elecciones. Pero un día Satanás desafió la posición de Dios y fue necesario que hubiese elecciones para definir la fidelidad de un lado o de otro. El libro de Isaías explica cómo Satanás quería el puesto más alto en el cielo y comenzó a conseguir votos. La Biblia dice que 1/3 de los ángeles votó por Satanás. Las Escrituras llaman a esta elección de Dios por parte del universo de el juicio y se llevará a cabo al fin del mundo. Este juicio del que vamos a hablar ahora es la tercera parte del juicio que ya explicamos anteriormente. Porque cuando decimos ahora que este evento es llamado del juicio, esto no significa naturalmente que en este momento es cuando Dios decide quién será salvo o quién no. Si así fuere, ningún cristiano podría estar seguro de su salvación hoy día. El juicio al final del mundo es cuando Dios da a conocer las decisiones que Él tomó en las edades pasadas. Cuando todos los seres inteligentes en el cielo y en la tierra entiendan los juicios divinos lo suficientemente bien como para dar su voto en favor de Dios y en contra de Satanás, entonces Dios destruirá al diablo y a aquellos que decidieron seguir al enemigo. Muchos piensan que el juicio de Dios al final del tiempo ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Sin embargo, el juicio en realidad comienza antes de la segunda venida de Jesús. La Biblia dice que Jesús traerá su recompensa con él. Esto significa que la decisión de quién recibe la vida o la muerte ya está hecha antes de que Jesús regrese a este mundo. Este asunto del juicio queda bien claro cuando entendemos que el juicio divino tiene 3 fases. En nuestro programa de hoy investigaremos las 3 fases del juicio de Dios. El juicio antes que Jesús venga, o también llamado juicio investigador, es la primera fase. El juicio de los impíos durante los 1000 años. Y finalmente, la ejecución del juicio al final de los 1000 años. Por favor, asegúrense de tener papel y lápiz a mano para apuntar algunos de los puntos que discutiremos y para tomar nota de los diagramas que aparecerán en la pantalla. Ustedes recordarán que en nuestro último programa enfocamos el juicio que comenzó en 1844 y que continuará hasta que Cristo vuelva. Esa es la primera parte del juicio.
En nuestro programa de hoy enfocaremos el juicio que se efectúa después de la venida de Cristo, durante los 1000 años o el milenio, como le queramos llamar. Comencemos buscando 1 de Pedro 4:17. Dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? De acuerdo a lo que Pedro describe, el juicio comienza con la casa de Dios, o en otras palabras, con los justos, pero después continúa con aquellos que escogen desobedecer a Dios. Pablo aclara que el pueblo de Dios estará involucrado en el juicio de los impíos. Miren cómo él lo dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este siglo? Evidentemente los justos tomarán parte en el juicio de los malos y de los ángeles malos también. Es durante los 1000 años que este juicio se realiza. Miren lo que la Biblia sigue diciendo: y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi a las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Este es un tiempo cuando los santos se sientan en tronos y se disponen a hacer el trabajo de juicio, reinando con Cristo por 1000 años. Es claro en este texto que los santos están involucrados en el juicio durante estos 1000 años. Obviamente este no es el tiempo en que los santos son juzgados, porque ellos ya están en el cielo y por lo tanto ya tendrán que haber sido juzgados, ya tendrían que haber sido juzgados en el pasado. Así que esto se refiere a la segunda fase del juicio, durante los 1000 años posteriores a la venida de Cristo. Un estudio cuidadoso de Apocalipsis 20, 1 al 6, aclara que los justos que han muerto en todas las edades pasadas serán resucitados al comienzo de los 1000 años. Noten conmigo lo que dice Apocalipsis: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en ellos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahora, si esta es la primera resurrección, naturalmente debe haber una segunda. Es como si ustedes me estuvieran dando instrucciones de cómo llegar a su casa y me dijeran: mi casa es la primera de la calle. Eso inmediatamente quiere decir que en tu calle por lo menos hay más de 2 casas. Puede que haya más, pero por lo menos hay 2 casas. O de lo contrario, tú me habrías dicho: la única casa de la calle. ¿Entiendes? El hecho de que la Biblia diga que la primera resurrección es cuando los bienaventurados y santos son resucitados, implica que aquellos que no son santos resucitarán en algún otro momento. Nótese el versículo 5, lo leo: mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. De manera que los justos resucitan en la primera resurrección y los impíos en la segunda, al final de los 1000 años. Ustedes pueden ver en el cuadro: resurrección de los justos primero, después vienen 1000 años y después la resurrección de los malos. Jesús mismo enseñó que hay 2 resurrecciones. ¿Quieren ver? Voy a leer en la Biblia. No os maravilléis de esto,
porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Recuerdo que hace muchos años atrás yo estaba celebrando una serie de reuniones. Visité a un hombre que asistía a las reuniones y comenzamos a dialogar sobre este mismo tema de las dos resurrecciones. Él me dijo que había estudiado la Biblia toda su vida, pero que nunca se había dado cuenta de que había dos resurrecciones. Cuando yo le mostré esta verdad en la Biblia, él me dijo, ¿qué importancia tiene en cuál resurrección uno se va a levantar, con tal de que se levante en una de ellas? Yo le recordé que sí hay una diferencia diametral, porque la primera resurrección es la resurrección de los justos, que sucede cuando Jesús viene por segunda vez, y los que han muerto amando al Señor serán levantados para vida eterna en esta resurrección. Mientras que la segunda resurrección sucede al fin de los 1000 años, y es la resurrección de los impíos, aquellos que murieron sin querer obedecer a Dios y que resucitan evidentemente para morir. Continuemos ahora con nuestro asunto y notemos que el periodo de 1000 años comienza con la primera resurrección en ocasión de la segunda venida de Cristo. Si vamos ahora a Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, encontramos que Pablo nos habla justamente de esto. Miren lo que él dice. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tal vez en este momento tú te estés preguntando, ¿qué sucede con la gente que está viva por ocasión de la venida de Jesús? Entonces notemos el siguiente versículo. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ah, mi querido amigo, cuán glorioso será este día. ¿Pueden imaginarse cómo será estar cerca de un cementerio en aquel momento? Tumbas antiguas de repente se abrirán, y juntamente con los justos muertos que se están levantando, toda una generación de gente que estaba viva en esa ocasión será arrebatada para recibir al Señor en el aire. Cuando Jesús regrese por segunda vez, sus pies no tocarán la tierra. Notemos la declaración clara y sencilla de Pablo que dice que aquellos que están vivos cuando Jesús vuelve son arrebatados, elevados para recibir al Señor en el aire. Dentro de poco, veremos que al fin de los 1000 años, Jesús reinará sobre la tierra. Sin duda, recordarán la muy conocida declaración de Jesús cuando habló de su segunda venida, diciendo lo siguiente, miren, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús prometió que Él iría de vuelta al Padre, y que prepararía un lugar especial para sus seguidores. Después de esto, Él volvería a la tierra, para llevar a su pueblo a ese hogar celestial. Así que cuando Jesús vuelve, tomará a los justos vivos y a los justos resucitados y los llevará a casa de su Padre para que estén en el cielo con Jesús. ¿No les parece que sería ridículo que Jesús preparara esas hermosas mansiones en el cielo para su pueblo y nunca los llevara allá? Pero no es así. Una de las cosas que podemos afirmar es que pasaremos esos primeros 1000 años de la eternidad en la casa de Jesús, allá en el cielo, la casa que Él ha preparado para nosotros. ¿Pueden imaginarse qué clase de casa será esa?
me emociono realmente al pensar en esto. Y siento el deseo de estar listo, de manera que cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, yo pueda irme a casa con Él, finalmente. Por otro lado, la venida de Jesús, que salva a los justos, destruye a los impíos que están vivos en aquel momento. El texto bíblico lo dice así. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Noten, ¿cuál será la magnitud del resplandor de la venida de Jesús? Lo leo nuevamente. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Recuerden que cuando Jesús resucitó de los muertos, un solo ángel abrió la tumba. Los soldados romanos cayeron como muertos por la presencia del ángel. Ahora, cuando Jesús vuelva, no solamente vendrá con su gloria, sino con la gloria de todos los ángeles del cielo. Con razón los malos son destruidos por el resplandor de su venida. Esto sugiere que en la tierra no quedará nadie. Todos los justos son llevados al cielo y todos los malos están muertos. Algunos han dicho, ¿será que alguna vez la tierra quedará despoblada y desolada? Pues ahora ya tienes la respuesta. Ustedes recordarán que Apocalipsis 20 menciona la tierra como un abismo. La palabra original no quiere decir un hoyo profundo, sino más bien una tierra desolada, pelada, sin población. Veamos lo que dice el profeta Jeremías en cuanto a este tiempo futuro. Miren. Y serán muertos de Jehová en aquel día, desde un cabo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se reunirán, ni serán enterrados, como estiércol serán sobre la haz de la tierra. Jeremías pinta un cuadro sumamente triste. Los malos son muertos con el resplandor de Jesús. Nadie los recoge, nadie los entierra. Se pudren sobre la superficie de la tierra. ¿Por qué nadie los entierra? ¿Por qué nadie llora por ellos? La razón es muy simple. No queda nadie en la tierra y no hay quien los entierre. No queda una sola persona en la tierra. Pablo ha dicho que los justos son llevados al cielo. Los malos que ya están muertos permanecen muertos hasta el fin de los 1000 años. Y los malos que estaban vivos cuando Jesús vuelve han muerto con el resplandor de su venida. Todos los justos se han ido al cielo. Todos los malos están muertos. Entonces, no hay un solo ser humano vivo sobre el planeta Tierra. Miremos los eventos que ocurrirán al comienzo de los 1000 años. En primer lugar, la segunda venida de Jesús. Jesús vuelve. Segundo lugar, resucitan los muertos justos. Resucitan. Tercero, los justos vivos son trasladados junto con los justos resucitados. Cuarto, todos los justos van al cielo. Quinto, los malos que estaban vivos mueren con el resplandor de la venida de Jesús. Y sexto, los impíos muertos, que ya estaban muertos antes de eso, permanecen muertos. Vamos ahora de nuevo a Apocalipsis 20 y notemos qué sucede con el diablo durante los 1000 años. Vean lo que dice. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahora, una pregunta, ¿cómo se ata a la majestad satánica? Obviamente, tú no puedes simplemente coger una soga y amarrar a Satanás. ¿Cómo es que él queda amarrado? Él queda amarrado por una cadena de circunstancias que van más allá de su control. Permítame ilustrarlo. Vamos a decir que ustedes me invitan a cenar a su casa el próximo martes. Pero en esa noche en particular yo tengo otro compromiso y no puedo ir
a su casa. Así que les digo, gracias por la invitación, pero el próximo martes estoy atado con varios compromisos. Ustedes inmediatamente entenderán que no estoy literalmente atado, sino que las circunstancias se han presentado de tal manera que yo no puedo ir a la casa esa noche. Así, el diablo está atado por un grupo de circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias? Vean lo que la Biblia dice. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones, hasta que 1000 años sean cumplidos. Después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. La obra principal de Satanás es tentar y engañar a los hombres. Pero ahora, siendo que los justos están en el cielo, él no puede tocarlos. Siendo que los malos están muertos, Satanás no los puede tentar. Por lo tanto, está atado por una serie de circunstancias, una cadena de circunstancias que están fuera de su control. Simplemente no hay nadie a quien tentar. Dios deja a Satanás y sus ángeles solos en el planeta durante 1000 años para que mediten en la ruina de sus acciones y tentaciones y todo lo que ellos han hecho contra el ser humano. Satanás dijo que él podía gobernar el universo mucho mejor que Dios. Bueno, ahora tiene 1000 años para ver el resultado de su gobierno. En el Antiguo Testamento, Jeremías descubrió la tierra durante los 1000 años. Miren cómo él describe. Miré la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y los cielos y no había en ellos luz. La parte interesante de este versículo es que Jeremías usa la misma expresión asolada y vacía, al igual que en Génesis 1, cuando se describe la tierra antes de que Dios la creara. Puede ser que alguien piense que Jeremías está describiendo el mismo incidente, pero no es así. Vean lo que sigue diciendo la Biblia. Miré a los montes, y he aquí que temblaban. A todos los collados fueron destruidos. Así que esto no se refiere al momento de la creación de la tierra, no. Porque ya hay montañas y hay collados. Miren lo que sigue diciendo. Miré y no parecía hombres, y todas las aves del cielo se habían ido. Amigos queridos, no hay hombres. Todas las aves se fueron. Y él sigue diciendo, miré y he aquí el Carmelo desierto, y todas las ciudades eran asoladas, y la presencia de Jehová, a la presencia del furor de su ira. ¿Ustedes se dan cuenta? Tierra fértil y desiertos, ciudades asoladas con la presencia del Señor. Es exactamente la misma condición en la que estaba la tierra, según se describe en Génesis 1, sin forma y vacía, desolada. Es un tiempo de completa destrucción universal causada por la venida de Jesús, que ha llevado a los justos al cielo y ha dejado a los malos totalmente destruidos. Puede ser que te preguntes, ¿qué hacen los justos durante los 1000 años allá en el cielo? Entonces vean la respuesta que la Biblia da. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi a las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Los santos en realidad reinan con Cristo durante los 1000 años. No reinan en la tierra, sino en el cielo. Vivimos con Cristo durante los 1000 años. Veamos, si yo vivo contigo, yo vivo en tu casa. Si tú vives conmigo, tú vives en mi casa.
Durante los 1000 años los santos vivirán con Cristo. O sea, en la casa de Él allá. Dentro de poco veremos al final de los 1000 años a Cristo viviendo con nosotros aquí en la tierra. Pero durante los 1000 años vivimos con Cristo allá en el cielo. Este versículo también muestra cuán justo es Dios. Noten que dice, les fue dado juicio. Durante este tiempo, Dios abre los registros y permite que los justos investiguen por qué Dios actuó en la forma en que ha actuado. ¿Por qué unos han sido excluidos del cielo? Ellos, los justos, podrán ver todo eso. Dios quiere responder todas las preguntas que alguna vez se hayan levantado. Dios quiere que todos queden convencidos de que los impíos no fueron destruidos sin motivo. A lo mejor tú te preguntes, ¿por qué alguien ha sido excluido del cielo? Un amigo tuyo muy querido no está allá. Entonces, durante los 1000 años de la sesión de este juicio, podrás saber el porqué de todo. Nadie más dudará de las acciones de Dios, porque ya habrán reconocido abiertamente la justicia de Dios. Habrán encontrado respuesta a todas sus preguntas. Dios quiere asegurarse de que nunca más se levantará una pregunta acerca de su justicia. Esta es la fase 2 del juicio. Ustedes recordarán que la fase 1 del juicio es para beneficio de los ángeles. Esa fase comenzó en 1844 y concluyó al comienzo de la segunda venida de Jesús. Yo les explico un poco esto. Los ángeles tienen que tener la seguridad de que los salvos que van al cielo están salvos porque a pesar de haber pecado, fueron a Jesús, fueron perdonados de sus pecados y por su gracia aprendieron a vivir una vida victoriosa. Los ángeles tienen que tener seguridad de que esos salvos que van allá van para vivir una vida de obediencia y que no llevarán la mancha del pecado al cielo. Ahora, la segunda fase del juicio empieza con la segunda venida de Jesús y es para beneficio de los justos, de nosotros, de manera que los justos puedan ser testigos y comprender las acciones de Dios al destruir a los impíos. Vean la ilustración que aparece en la pantalla. Los santos en el cielo, tierra desolada, Satanás atado. Regresando ahora a Apocalipsis capítulo 20, notaremos lo que sucede al final de los 1000 años. Yo leo el texto bíblico. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Amigos, Satanás queda suelto ahora, en este momento. Ya no está atado, después de los 1000 años. ¿No te preocupa, no te deja un poco intrigado esta situación? ¿Cómo es que Satanás queda suelto si estaba amarrado? Vimos que estaba amarrado por las circunstancias. ¿Cómo es que se queda suelto? Recordarán que vimos que lo que ata al diablo es el hecho de que ya no tiene a quien tentar. Todos los justos están en el cielo y los malos están muertos. Pero ahora, al final de los 1000 años, Satanás es desatado. Así que tiene gente a quien tentar y con quien trabajar. ¿Qué es lo que suelta Satanás? Miremos lo que la Biblia dice. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los otros muertos, dice la Biblia, obviamente son los malos, porque los justos fueron resucitados en la primera resurrección, cuando Jesús regresó en la segunda venida. Así que esta es la segunda resurrección, cuando los malos son resucitados al final de los 1000 años. Alrededor del tiempo cuando resucitan los impíos, la Biblia dice que los justos bajan del cielo con la santa ciudad.
¿Quieren ver? Miren lo que Juan dice. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén, nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta ciudad llega a reposar sobre el monte de las olivas, de donde se levantará eventualmente la nueva Jerusalén. El libro de Judas explica por qué Cristo viene de nuevo con todos sus santos. Vean lo que Judas dice. De los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí el Señor es venido con sus santos millares a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos, entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Una de las razones por las cuales Jesús viene con los santos al final de los 1000 años es para la ejecución o para llevar a cabo el juicio. Esta es la tercera fase del juicio. Este juicio es para el beneficio de los impíos y en particular para Satanás. Esta parte del juicio es para mostrar aún a los impíos que Dios es justo. Por esta razón Judas dice que es para convencer a todos los impíos tocante a todas las obras de impiedad. Notemos nuevamente el texto. Para convencer a todos los impíos, entre ellos, tocante a todas sus obras de impiedad. Amigos queridos, aún los impíos finalmente se van a convencer de sus malos caminos y de las cosas impías que han hecho. Aún los impíos finalmente se van a convencer de su impiedad. Dios será vindicado completamente ante todos en el universo. ¿Por qué Dios se toma todo este trabajo para revelar a todos la razón de sus acciones? ¿Por qué permite una investigación? No es que Dios esté haciendo campaña para conseguir votos, o sonando pitos, o tirando confetis, en fin, haciendo malabarismos para atraer la atención de todo el mundo. No. Él quiere que tanto los humanos como los ángeles le sirvan porque así lo deciden hacer debido a su amor por Él, porque aprecian la forma en que Dios trata a sus criaturas creadas. Él quiere que todos, incluyendo los impíos, reconozcan que Él tiene razón. El apóstol Pablo escribió lo siguiente: Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Algún día, cada ángel bueno o malo, y cada ser humano bueno o malo, confesará que Dios es justo. Todos los seres inteligentes, por último, pondrán su voto al lado de Cristo. Dios se negó a destruir a Satanás al principio, cuando se reveló, no porque tuviera intenciones de que el diablo viviera para siempre, no, sino porque cuando por fin Dios tenga que destruir al diablo, Él quería que todos entendiesen que Dios había sido justo. Cuando todo ser creado, bueno o malo, se arrodille finalmente y confiese que Dios es justo, entonces Dios estará en condiciones de acabar finalmente con el diablo y sus seguidores. Pero justamente antes de que esa confesión se realice, Satanás decide tener una confrontación final con Dios. Miren cómo la Biblia lo relata. Y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla.
el número de los cuales es como la arena del mar. Este es uno de los versículos más tristes de la Biblia. Los impíos eran como la arena del mar. Nótese que dice que los impíos eran muy numerosos, como la arena del mar. Muchos piensan con frecuencia, bueno, yo voy a hacer lo que hace todo el mundo. Amigos queridos, es fácil ir con la corriente. Lo difícil es pararse contra la mayoría. Se necesita mucho valor y mucha fe. Hay que tener espina dorsal. Hay que agarrarse de Jesús diariamente para poder decirle no a la mayoría. Pero si seguimos a la mayoría y hacemos todo lo que el mundo hace, un día perteneceremos a aquella muchedumbre como la arena del mar. En las cosas de Dios, la mayoría nunca tiene la razón. Aquí vemos que la mayoría se pierde. Ciertamente el diablo no se ha convertido durante los 1000 años. Todavía sigue siendo el diablo. Por eso, él todavía quiere gobernar y pelear contra Dios. Desea capturar la ciudad. Y maestro engañador como él es, convence a los malos que han resucitado de que ellos pueden tomar la ciudad. El próximo versículo es la respuesta final de Dios a la rebelión. Lo voy a leer. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Justamente antes de la destrucción final, Dios hace que ellos vean claramente que han estado peleando contra Dios. En los próximos 4 versículos, Juan el revelador vuelve a enumerar nuevamente los eventos, mostrándonos que Dios queda vindicado ante los impíos. Miren lo que dice. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, delante del cual huyó la tierra y el cielo. Y no fue hallado el lugar de ellos. No hay lugar para los impíos ante el trono. Y después sigue diciendo, y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Se abrieron libros, y fueron juzgados según las obras ahí escritas. Esta es una de las razones por las que Dios ha llevado libros, de manera que haya evidencia de todo para que todos lo puedan ver. Apocalipsis 20:14 sigue diciendo, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Amigos, esta es la tercera parte del juicio. Aquí los impíos pueden ver claramente su ejecución, su exclusión del reino. Ellos se dan cuenta que su muerte es justa. Nadie, ni aun el diablo, pondrá en tela de juicio la actuación de Dios. Se ve que es justa y buena. Dios no distribuye arbitrariamente, no destruye, no acaba arbitrariamente con los impíos. Todo el propósito, al ser resucitados al final de los 1000 años, es para proveerle a todo el mundo y a sí mismos, sin lugar a duda, que Dios les ha dado toda oportunidad. Pero ellos han rehusado la invitación. La gente a veces pregunta, ¿por qué Dios resucita de nuevo a los impíos en la segunda resurrección? Bueno, esto levanta una pregunta muy importante acerca de la justicia y el amor de Dios. La razón por la cual Dios resucita a los impíos por segunda vez es para que puedan ver y reconocer que Dios ha actuado con amor
y con justicia aún en su destrucción. Cuando murieron por primera vez, lo hicieron en rebelión contra Dios. Ahora, sin embargo, cuando Dios les explica el propósito de su creación, los hombres pueden ver cómo Dios trató de salvarlos y todas las oportunidades que recibieron. Y ellos finalmente reconocen entonces que Dios no está siendo injusto con ellos. Nunca olvidemos que es muy, pero muy importante que todos vean a Dios, incluyendo el diablo, como alguien que ha actuado con justicia, con bondad y con amor. Repasemos ahora los eventos que ocurren al final de los 1000 años. Primero, los impíos resucitan. Segundo, los justos descienden en la nueva Jerusalén, en la ciudad celestial. Tercero, los impíos atacan la ciudad. Cuarto, Dios es vindicado delante del universo. Quinto, los impíos son echados en el lago de fuego. Y sexto, viene la creación del cielo nuevo y de la tierra nueva. Qué tragedia sería despertarse en aquel día, en una resurrección donde se escuchan maldiciones y palabras feas por todos sus lados, y darse cuenta de que tú has resucitado en la segunda resurrección y estás perdido. Yo no quisiera estar en un momento así, y en este momento Dios está trabajando en tu corazón sin duda, para que mientras sus brazos están abiertos, tú puedas responder positivamente a su llamado. Al fin de los 1000 años, todos los que han vivido alguna vez sobre la tierra estarán ya sea dentro o fuera de la ciudad. Eso lo decidimos hoy. El lugar donde estaré de aquí a 1000 años, en gran parte se determinará por la respuesta que yo le dé a la invitación que Jesús me hace. ¿Por qué Dios se ha tomado todo este trabajo de hacernos conocer todos los detalles de los 1000 años? Simplemente porque Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos nos salvemos. ¿Recuerdan las elecciones? Dios y Satanás están en la decisión. Si tú quieres, puedes dar hoy tu voto en favor del enemigo. Sin embargo, algún día tendrás que inclinarte y confesar que Dios está en lo correcto y fue justo, y que Satanás estaba equivocado. Algún día necesariamente yo y tú tendremos que darle nuestro voto a Dios. Entonces, ¿por qué no hacerlo ahora que Él está con los brazos abiertos? ¿Por qué no tomas en este momento papel y lápiz y escribes tu decisión allí donde estás? Te invito para que juntos indiquemos que damos nuestro voto a Jesús escribiendo la siguiente oración. Decido hacer de Jesús mi Salvador y estar dentro de la ciudad al final de los 1000 años. Vamos a orar ahora. Querido Padre, muchas gracias porque a pesar de que tú eres soberano y podrías tomar tus determinaciones sin explicar nada a nadie, tú nos vas a dar 1000 años de oportunidad para entender que todo lo que hiciste estaba movido por el amor, y que si alguien se pierde, se perderá solamente porque conscientemente no quiso entender que tú lo llamabas y no quiso andar en tus caminos. En este momento, entre los amigos que han estado mirando el programa, hay gente sufriendo, hay gente queriendo tomar su decisión, y en este momento el Espíritu Santo está trabajando en esas vidas. Por favor, anda al encuentro de ellos y ayúdalos a tomar la decisión correcta mientras todavía hay tiempo. En nombre de Jesús. Amén. Nuestro próximo tema, que surge del estudio del libro de Daniel, se titula Vida después de la muerte.
En este tema hablaremos exactamente qué es lo que sucede cuando una persona muere. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? ¿Son la misma cosa? ¿Qué sucede 5 minutos después de que el hombre muere? No te pierdas este importante tema por nada del mundo. Te espero. Que Dios te bendiga y un grande abrazo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es en esta declaración del apóstol San Pedro que nos motivamos y nos convocamos diariamente para ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el último capítulo del libro del profeta Daniel, capítulo 12. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, cerramos los ojos y queremos que abras nuestra mente y corazón para entender tu mensaje. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 12 del libro de Daniel nos dice que la hora final llegará. Entonces se levantará Miguel, o sea Jesús, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo había habido jamás desde que las naciones existen. Y serán salvados los de tu pueblo cuyo nombre se haya anotado en el libro. Después de ese juicio de purificación, después de ese juicio de investigación, después de ese tiempo final de angustia, como nunca antes hubo en la historia de la humanidad, entonces se levantará Miguel, el gran príncipe, protector, que vendrá para cumplir con su palabra, la misma que está registrada a lo largo de toda la Biblia, para terminar con el mal, con el pecado, para establecer definitivamente su reino. Dice que vendrá a salvar a todos aquellos cuyo nombre se encuentre registrado en el libro. Ese libro de la vida que registra el nombre de aquellos que creen, que aceptan, que se confiesan con Dios, que arreglan sus cuentas con el Señor, que viven una vida santificada por la presencia de Jesús. ¿Y qué pasa con los muertos? También hay esperanza para ellos. Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir para siempre y otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. Lo dice aquí, lo dice después también Jesús en el Evangelio según San Juan. No se maravillen, no se sorprendan. Llegará el día cuando todos los que están en el sepulcro van a oír la voz de Dios. Unos saldrán para resurrección de vida y otros saldrán para resurrección de condenación y recibir la muerte definitiva. Si los que están escritos en el libro de la vida estén descansando en el Señor o estén vivos cuando el Señor venga, todos serán transformados y lo corrupto se vestirá de incorrupción y lo mortal se vestirá de inmortalidad. Versículo 3. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste y los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. La mejor estrella, la mejor luz es la de aquel que es sabio, sabio por vivir como Dios manda, sabio por enseñar y compartir la fe a otros. Esos van a brillar como una estrella a perpetua eternidad, sin límite de tiempo, sin límite de capacidad, sin límite de bendiciones, para siempre, de una manera abundante, perfecta y amplia. Ese será el final de la historia del pecado. Versículo 4, tú Daniel, guarda estas cosas en secreto, sella el libro hasta la hora final, porque muchos andarán de un lado para otro en busca de cualquier conocimiento. Yo, Daniel, vi ante mí a otros 2 hombres,
Uno de ellos estaba en una orilla del río, el otro en la orilla opuesta. Uno le dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuánto falta para que se cumplan estas cosas tan increíbles? Yo pude ver y oír cuando el hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas levantó las manos del cielo y juró por el que vive para siempre: faltan 3 años y medio. Todo esto se cumplirá cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido. Esa profecía que aparece en la Biblia de maneras diferentes, pero que nos indica la purificación del santuario celestial. Ese santuario que sería purificado por la presencia de Cristo, pero que sería purificado también por ese juicio investigador y que sería purificado en el final de los tiempos por ese juicio ejecutivo. Porque el juicio en la Biblia tiene 3 tiempos: un tiempo de investigación, un tiempo de comprobación y un tiempo definitivo de ejecución. Aunque escuché lo que dijo y no pude entenderlo, pregunté: Señor, ¿en qué va a parar todo esto? Y Él me respondió: sigue adelante, Daniel, que estas cosas se mantendrán selladas y en secreto. Sigue adelante, Daniel, estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue la hora final. Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios. Los malvados seguirán en su maldad. Muchos no entenderán, pero los sabios lo entenderán. Versículo 13. Pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Hay una promesa para Daniel. Daniel, vas a descansar, vas a morir, pero vas a escuchar la trompeta y al final de los tiempos recibirás tu recompensa. Habla para todos. Dice: muchos serán purificados, perfeccionados, quedarán limpios y van a vivir. Otros seguirán en su maldad. Muchos no entenderán, pero habrá sabios que aceptarán el mensaje de Dios, la voluntad de Dios, que entenderán el tiempo del fin. Esto no era para los días de Daniel, era para el tiempo del fin. Nosotros ya estamos en ese tiempo del fin. Las profecías se cumplen. Y si usted necesita un material adicional, por favor entre en contacto con nosotros para hacerle llegar un material más extenso, donde usted pueda analizar en profundidad, mayor aún el libro de Daniel, que está conectado con el libro de Apocalipsis y que nos refleja, nos revela las maravillosas promesas de un Dios que dice que el mal y el pecado va a terminar, que habrá malvados que persistirán en su maldad, pero que habrá quienes purificados serán lavados por la gracia de Dios y purificados se prepararán para compartir con Dios la eternidad. Sí, amigos, el mensaje es claro. Vendrá un tiempo de angustia como nunca antes, pero también vendrá Miguel, Jesús, que se levantará para salvar a su pueblo, para salvar a todos los que están anotados en el libro de la vida. Acepte el plan de Dios. Permita que el Señor registre su nombre en el libro de la vida. Experimente el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu. Viva el bautismo bíblico como Dios y Jesús lo ejemplificó en su palabra. Y de esa manera su nombre será registrado en el libro de la vida y será parte del eterno reino de Dios. Ahora hablemos con Dios a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos que nos asistas para poner en práctica tu mensaje, para entender que vivimos los tiempos finales, que toda la humanidad se dividirá en 2 grupos: los malvados que permanecerán en su maldad
y los malvados que reconociendo buscaremos ser purificados, para que tu gracia no solo nos limpie, sino también nos restaure y nos capacite para vivir una vida fiel. Quédate con todos nuestros amigos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Antes de abrir las páginas del Santo Libro de Dios, queremos pedir su dirección. Así que les ruego que junto conmigo inclinen sus rostros y vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios. Padre Celestial, una vez más nos acercamos a tu trono pidiendo la dirección divina al estudiar algunos aspectos sobre la profecía, no solo de Daniel 12, sino de Daniel 8, 9, 10, 11 y 12. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Danos mentes claras y danos también corazones dispuestos para recibir la semilla de la verdad. Y te damos gracias por escucharnos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un examen cuidadoso del libro de Daniel revela que en realidad el libro de Daniel se compone de dos libros. El primer libro consta de los capítulos 1 al 7 y el segundo libro consta de los capítulos 8 al 12. En realidad los capítulos 1 al 7 están interrelacionados. Si tomamos el capítulo 1 como la introducción, los capítulos 3 y 6 están relacionados, por la sencilla razón de que tenemos en ambos persecución del remanente de Dios. Y en el caso de Daniel 3, son echados en el horno de fuego los que no adoran falsamente. En Daniel 6, Daniel es echado en un foso de los leones por no adorar falsamente. También Daniel 2 y 7 están relacionados, porque Daniel 7 es una ampliación de los símbolos de Daniel 2. También los capítulos 4 y 5 están relacionados. El capítulo 4 tiene que ver con la caída de un rey por causa de su arrogancia. Y el capítulo 5 se refiere a otro rey, cuyo reino cae también por su arrogancia. Es decir, que si pensamos de Daniel 1 al 7 como un candelabro, la introducción sería la base del candelabro. Luego los capítulos 2 y 7 están en el mismo brazo del candelabro. Los capítulos 3 y 6 están en el mismo brazo y los capítulos 4 y 5 están en otro brazo. Es decir, que Daniel 1 al 7 es en realidad un libro completo en sí mismo. El segundo libro que encontramos en el libro de Daniel es el capítulo 8 hasta el capítulo 12. Ahora, para entender esto un poco mejor, necesitamos nosotros estudiar la secuencia de poderes que encontramos en Daniel el capítulo 7. Así que voy a repasar rápidamente porque ya este tema se ha tratado. Ustedes recuerdan que en Daniel el capítulo 7 en primer lugar aparece un león que representa Babilonia. Luego tenemos un oso que representa a los medos y los persas. Luego hay un leopardo que representa a los griegos. Luego tenemos una bestia espantosa y terrible que representa el Imperio Romano. Entonces le salen 10 cuernos a la bestia espantosa y terrible que representa las 10 divisiones en que se partió el Imperio Romano. Y luego en medio de los 10 surge un cuerno pequeño que representa a Roma eclesiástica, representa el poder papal que gobierna desde el año 538 hasta 1798, exactamente 1260 años. Ahora, cuando el cuerno pequeño llega al final de su carrera, por lo menos de la carrera que se menciona en Daniel el capítulo 7, pasamos a ver una escena de juicio que se realiza en el cielo. Es decir, que el juicio comienza cuando el cuerno pequeño
cesa de gobernar al final de los 1260 años. Vayan conmigo, si tienen sus Biblias, a Daniel el capítulo 7, y voy a leer los versículos 9 y 10, y entonces vamos a saltar a los versículos 13 y 14. Daniel 7 y el versículo 9. Dice aquí, inmediatamente después que el cuerno pequeño pierde su dominio, en 1798, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, que es Dios el Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Ahora escuchen, el juez se sentó y los libros se abrieron. El juicio, según el contexto de Daniel capítulo 7, tiene que comenzar en algún momento después de 1798. Ahora vamos al versículo 13. Dice en el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Ahora viene un detalle muy importante. Venía uno como un hijo de hombre, y luego ¿qué dice? Que vino hasta el anciano de días. ¿A dónde estaba el anciano de días? En el cielo, sentado en su trono. No dice que el Hijo del Hombre vino a la tierra. Dice que vino al anciano de días, y luego sigue diciendo, le hicieron acercarse delante de él. Y ahora fíjense lo que sucede cuando el Hijo del Hombre viene al anciano de días, declara, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Así que tenemos una secuencia interesante. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el imperio romano dividido, el dominio del cuerno pequeño hasta 1798, y luego dice que hay un juicio que se realiza en el cielo, y el Hijo del Hombre va no a la tierra, sino que va al anciano de días para desempeñar una obra de juicio, y allí se le da al Señor Jesucristo un reino que es eterno e indestructible. Es decir, que el juicio en realidad tiene dos etapas, según Daniel 7. La primera etapa es cuando el Hijo del Hombre va al anciano de días y se realiza el juicio, se abren los libros. La segunda etapa del juicio ya es cuando, como resultado del juicio, el Señor Jesucristo ahora recibe el reino indestructible y reina por los siglos de los siglos. Es decir, el juicio tiene dos etapas. La primera etapa es investigativa de los libros en el cielo, cuando Jesús va al anciano de días, y la segunda etapa es cuando Cristo toma posesión de su reino aquí en la tierra. Ahora, lo que quiero mostrarles en esta tarde es que el tema central de Daniel 8, 9, 10, 11 y 12 tiene que ver con estas dos etapas del juicio. Es decir, que Daniel 8 al 12 es un libro en sí mismo. Daniel 8 al 12 tiene un tema central que unifica a todos estos capítulos. Ahora vayan conmigo a Daniel el capítulo 12 y el versículo 4. Daniel 12 y el versículo 4. Este es un versículo muy bien conocido. Vamos a examinarlo un poco más detenidamente. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Ahora, cuando yo pregunto cuál es el libro que fue sellado, generalmente la respuesta es que fue sellado el libro de Daniel. Pero yo les voy a mostrar que el libro que fue sellado fue el libro que se compone de los capítulos 8 al 12 del libro de Daniel. El libro que tiene que ver con el juicio investigador en el cielo, y también
con el momento en que Cristo reciba el reino eterno como consecuencia de lo que pasa en el juicio. Así que dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. No para siempre, dice sella el libro, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Es decir, este libro iba a ser sellado hasta el tiempo del fin. Pero en el tiempo del fin iba a pasar algo muy interesante. Dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahora, hemos usado este versículo para decir que iba a aumentar la ciencia, iba a haber cohetes y aviones y automóviles. Pero en su contexto, cuando dice aquí que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, en su contexto significa que el conocimiento o la ciencia del libro se iba a aumentar. Es decir, iba a entenderse cabal y plenamente el contenido de Daniel, el capítulo 8 al capítulo 12, cuyo mensaje central es el juicio y los 2300 días. Ahora, alguno estará preguntándose, Pastor Bor, ¿cómo sabe usted que ese libro que fue sellado tiene que ver con los 2300 días y el juicio y no es el libro de Daniel en su totalidad? Les voy a dar 5 razones por las cuales el libro que fue sellado, lo que no se podía entender hasta el tiempo del fin, era lo concerniente al juicio y especialmente el factor tiempo de los 2300 días. Permítame darles la primera razón. Posiblemente algunos de ustedes sepan que el libro de Daniel está escrito en 2 idiomas. El capítulo 1 está escrito en hebreo, es la introducción a todo el libro. Pero desde el capítulo 2 hasta el capítulo 7, el idioma que se usa es el idioma arameo. Mientras que del capítulo 8 hasta el capítulo 12, el idioma que se emplea es el hebreo. El idioma en sí indica que hay una distinción entre los capítulos 2 al 7 y los capítulos 8 hasta el capítulo 12. Una segunda razón por la cual este libro que fue sellado no es el libro de Daniel en su totalidad es porque el contenido de Daniel 2 al 7 se podía entender en gran medida antes del tiempo del fin. Permítame leerles un par de citas de un padre eclesiástico con el nombre de Hipólito. Vivió en el siglo III de la era cristiana. Y ustedes me van a decir si Hipólito entendió Daniel 2 y Daniel 7. Dice allí a Hipólito, al hablar Daniel de la leonesa del mar, se refería al ascenso del reino de Babilonia, que es lo mismo que la cabeza de oro de la imagen. Después de la leonesa, ve una segunda bestia como un oso, que representa a los persas. Pues después de los babilonios, los persas obtuvieron el poder. Y al decir que tenía 3 costillas en su boca, se refería a las 3 naciones, persas, medos y babilonios, que es lo mismo que se expresa en la imagen por la plata después del oro. Luego viene la tercera bestia, un leopardo, que significa los griegos. Pues después de los persas, Alejandro de Macedonia obtuvo el poder al vencer a Darío. Esto es lo mismo que el bronce de la imagen. Y al decir que la bestia tenía 4 alas de ave y 4 cabezas, él mostró claramente cómo el reino de Alejandro fue partido en 4 divisiones. Pues al hablar de 4 cabezas se refería a 4 reyes que se levantarían de él. Pues Alejandro cuando moría dividió su reino en 4 partes. Luego él dice, la cuarta bestia era espantosa y terrible. Tenía dientes de hierro y uñas de bronce. ¿A qué poder se puede referir esto sino a los romanos, cuyo reino ahora existe y se describe como de hierro? Pues dice él, las piernas eran de hierro. Yo pregunto, ¿comprendía Hipólito la profecía de Daniel 2 y también la de Daniel 7? Obviamente eso no estaba sellado hasta el tiempo del fin. Hipólito lo entendió muy bien. Ahora alguno dirá, pero no dice nada del cuerno pequeño. Quiero leerles otra cita del mismo padre eclesiástico Hipólito. Recuerden que está escribiendo en el siglo III de la era cristiana, a donde él explica un poco más. Dice lo siguiente: consideremos más cuidadosamente lo que tenemos ante nosotros
y mirémoslo como si fuera con ojos bien abiertos. La cabeza de oro de la imagen es idéntica a la leonesa. Ambos representan a Babilonia. Los hombros de oro y los brazos de plata son lo mismo que el oso y representan a los medos y los persas. El vientre y los muslos de bronce son el leopardo que representa a los griegos desde el tiempo de Alejandro en adelante. Las piernas de hierro y la bestia espantosa y terrible representan a los romanos que ahora gobiernan sobre el imperio. Los dedos de barro y hierro son los 10 cuernos que se han de levantar. El otro cuerno pequeño que se levantó en medio de ellos es el anticristo. ¿Lo tenía claro? ¿Cómo no? Sigue diciendo, la piedra que golpea la imagen y la desmenuza y que llenó a toda la tierra es Cristo, quien vendrá del cielo y juzgará al mundo. Ahora yo quiero decirles, hay una cosa que Hipólito no entendió. ¿Notaron ustedes que él dice que la piedra que golpea la imagen representa el hecho de que Cristo viene a la tierra para juzgar al mundo? ¿Es correcto eso? No. ¿Qué era lo que no entendía Hipólito? Todo de Daniel 2 y Daniel 7 lo entendió, menos el hecho que el juicio iba a componerse de 2 etapas. Una etapa celestial, donde se iba a hacer el juicio investigador, abrir los libros, y la segunda etapa, cuando Cristo iba a tomar el reino. Ahora, es interesante que aún algunas de las partes de Daniel, el capítulo 8 al 12, se podían entender antes del tiempo del fin. Y usted dice, ¿cuáles partes son esas? Bueno, durante el transcurso de estas presentaciones se ha estudiado Daniel el capítulo 8. En Daniel 8 tenemos un carnero. ¿Qué representa el carnero? A los medos y a los persas, lo dice claramente. ¿Qué representa el macho cabrío? El macho cabrío representa el reino griego. ¿Qué representa el cuerno notable? El primer rey, Alejandro Magno. ¿Qué representan los 4 cuernos que se levantan cuando se quiebra el cuerno grande? Representan las 4 divisiones del imperio de Alejandro Magno. Yo pregunto, ¿podía entenderse eso antes del tiempo del fin? Claro que sí. Solamente tiene que leer el texto, porque en Daniel 8 no solamente da los símbolos, sino que también nos da lo que significan los símbolos. Yo pregunto, ¿la profecía de las 70 semanas se podía entender antes del tiempo del fin? No, las 70 semanas no se podían. Claro que sí. ¿A qué se refirió Jesús cuando dijo, el tiempo se ha cumplido y se ha acercado el reino de los cielos? ¿Ustedes no creen que los judíos podían entender que la profecía de las 70 semanas apuntaba al bautismo de Jesús, la muerte de Jesús y el cierre de gracia para la nación judía mucho antes del tiempo del fin? Se puede demostrar que hubo gente que entendió la profecía de las 70 semanas mucho antes del tiempo del fin. Eso no estaba sellado. Además de eso, sabemos que muchas de las porciones primeras de Daniel el capítulo 11 se podían comprender antes del tiempo del fin. Por ejemplo, un filósofo famoso con el nombre de Porfirio, y era bien porfiado por cierto, escribió que el libro de Daniel no podía haber sido escrito por Daniel 600 años antes de Cristo. Porque él dijo, los detalles son tan precisos de la historia greco-romana de que es imposible que alguien haya escrito siglos antes que ocurriera la historia del imperio griego y el imperio romano con tanta precisión. Así que él decía que el libro de Daniel fue escrito por un autor anónimo alrededor del año 165 antes de Cristo, porque la historia se había cumplido tan precisamente como estaba escrito en Daniel el capítulo 11. Es decir, había porciones de Daniel 11 que también se podían comprender antes del tiempo del fin. Es decir, todo el libro de Daniel no fue sellado hasta el tiempo del fin.
Daniel, el capítulo 1 hasta el capítulo 7 se podía comprender. Algunas porciones de Daniel 8, 9, 10, 11 y 12 también se podían comprender. Pero había un aspecto que no se podía comprender sino hasta el tiempo del fin. Y eso tiene que ver con la profecía de los 2300 días, la purificación del santuario y el inicio del juicio. Ahora quiero darles una tercera razón por la cual todo el libro de Daniel no fue cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. La primera razón es los dos diferentes idiomas. La segunda razón es lo que acabamos de estudiar. Daniel 1 al 7 en su mayoría se podía entender antes del tiempo del fin. Hay una tercera razón y es lo que nos dice el espíritu de profecía. Quiero leerles algunas citas del espíritu de profecía a donde Elena White captó este punto importante, que el libro de Daniel en realidad se divide en dos grandes partes. La primera cita que quiero leer viene del libro Hechos de los Apóstoles, página 467, y vamos a leer con cuidado. Dice: en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, es decir, Daniel, y el otro una revelación. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. ¿Qué es una porción? Es una parte. Sigue diciendo: el ángel ordenó, tú empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Hay una segunda cita que encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 405. Elena White no se equivocó en esto. Hubiera sido muy fácil para ella decir: el libro que se selló fue todo el libro de Daniel. Pero ella sabía muy bien que la porción que se selló es lo que tenía que ver con los 2300 días, la purificación del santuario y el juicio investigador en el cielo. Dice allí, en el Conflicto de los Siglos: el mensaje de la salvación se ha predicado en todos los siglos. Pero este mensaje está hablando de Apocalipsis 14, 6 y 7, donde dice: la hora de su juicio ha llegado. Pero este mensaje es parte del evangelio que solo podía ser proclamado en los últimos días. Es decir, el primer ángel no se podía predicar en los tiempos de antaño, ni siquiera en los tiempos del apóstol Pablo. ¿Y por qué no se podía predicar eso? Sigue diciendo: pues solo entonces podía ser verdad que la hora del juicio había llegado. Pablo no podía predicar la hora de su juicio ha llegado porque la hora no había llegado. Sigue diciendo: las profecías, escuchen bien, las profecías presentan una sucesión de acontecimientos, una cadena, como vimos en Daniel 7 y en Daniel 8, un evento después de otro. Sigue diciendo: las profecías presentan una sucesión de acontecimientos, ahora escuchen bien, que llevan al comienzo del juicio. Esto es particularmente cierto del libro de Daniel. Ahora escuchen. Pero la parte de su profecía que se refiere a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. ¿Qué es lo que está sellado hasta el tiempo del fin? ¿Todo el libro de Daniel? No, dice ella, pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. Un mensaje relativo al juicio, basado en el cumplimiento de estas profecías, no podía ser proclamado antes de que llegásemos a aquel tiempo. Pero al tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. Leo una última cita. La sierva del Señor, en el comentario bíblico adventista, en el tomo 7, los comentarios que hace sobre Apocalipsis, el capítulo 10, dice: el desellamiento del librito, es decir, el acto de quitarle el sello al librito, era el mensaje concerniente al tiempo. ¿Cuál tiempo
es el tiempo al cual se refiere ella? Al tiempo que tiene que ver con los 2300 días. ¿Cuál parte del libro de Daniel entonces fue sellada hasta el tiempo del fin? La parte que tiene que ver primordialmente con la profecía de los 2300 días. Se pueden entender algunas de las secuencias de poderes que vienen antes de eso, pero no se podía entender específicamente el fin de los 2300 días y el juicio que se iba a realizar en el cielo antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Hay una cuarta razón por la cual el libro que fue sellado es Daniel 8 al 12 y no otras porciones del libro de Daniel. La evidencia interna de estos capítulos, del capítulo 8, 9, 10, 11 y 12, indica claramente que el libro que fue sellado fueron estos capítulos específicamente. Así que vamos a tomar estos capítulos uno por uno, el capítulo 8, 9, 10, 11 y 12, y vamos a ver cómo el tema central de estos capítulos tiene que ver con los 2300 días, la purificación del santuario y el juicio que iba a comenzar en el cielo en 1844. Empecemos con Daniel el capítulo 8. Y lamentablemente no tenemos tiempo de leer todos los versículos, pero yo quiero que ustedes capten el panorama, que capten las conexiones entre estos capítulos. En Daniel el capítulo 8 tenemos en primer lugar un carnero. ¿Qué representa el carnero? El carnero representa el reino ¿de qué? De los medos y los persas. El carnero tenía 2 cuernos. Luego, después del carnero, hay un ¿qué? Un macho cabrío. ¿Qué representa el macho cabrío? El reino de Grecia. El macho cabrío tiene un cuerno notable. ¿Qué representa el cuerno notable? Representa su primer rey, Alejandro Magno. Y luego el cuerno es quebrado y salen 4 más. ¿Qué representa eso? Representa la división del imperio griego después de la muerte de Alejandro Magno. Es decir, tenemos a los medos y los persas, Grecia, el primer rey de Grecia y las 4 divisiones del reino griego. Y luego entonces tenemos un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño en primer lugar se extiende geográficamente, se extiende horizontalmente. La Biblia dice que se extiende al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Es decir, la extensión del cuerno en sus principios es una extensión geográfica, es decir, es una extensión política. Pero luego nos dice que ese cuerno pequeño ahora se extiende verticalmente hasta el cielo. Y se mete con el santuario. Y se mete con el príncipe del santuario. Le quita el continuo al príncipe del santuario, que es Cristo, y pone la abominación espantosa. En realidad, el cuerno pequeño representa las 2 etapas de Roma. Una etapa es Roma secular, que se extiende horizontalmente a través de la tierra y conquista políticamente. La segunda etapa es cuando ese cuerno se transforma en un enemigo del reino de Dios. Es decir, se transforma en alguien que pisotea el santuario y el príncipe del santuario. Es decir, nos hemos movido de Medo-Persia a Grecia, primer rey de Grecia, 4 reinos de Grecia, Roma extendiéndose secularmente, políticamente, y luego Roma papal, es decir, Roma en su etapa eclesiástica. Ahora, entonces notamos que Daniel, el capítulo 8, presenta una cadena o una secuencia de eventos claros. Y luego entonces, después que el cuerno pequeño está haciendo su obra, es que se menciona en Daniel el capítulo 8 hasta 2300 días y el santuario será ¿qué? Y el santuario será purificado. El problema es que Daniel, nos dice la Biblia, Daniel se desmayó. Daniel se enfermó. Y Gabriel en el capítulo 8 no pudo terminar la explicación. Solamente en Daniel 8 llegó el momento de decir: hasta 2300 días, de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Y entonces Gabriel tuvo que suspender la explicación
porque Daniel se enfermó y dice la Biblia que estuvo enfermo por días. Es decir, que la visión de Daniel del capítulo 8 es una visión incompleta, es inconclusa. ¿Esperaríamos nosotros entonces que más adelante Gabriel iba a venir a explicarle lo que no había explicado a Daniel hasta ese momento? Lógicamente que sí. Ahora, hay algo muy interesante, y es que en Daniel el capítulo 8 no se da ninguna fecha para el comienzo de los 2300 días. Sencillamente dice hasta 2300 días y el santuario será purificado. Pero al terminar el capítulo 8 nos preguntamos, bueno, pero ¿cuándo comienzan los 2300 días para que podamos saber cuándo va a empezar el proceso de purificar el santuario? ¿Dónde esperaríamos nosotros conseguir la fecha de comienzo de los 2300 días? Pues tendría que ser en el siguiente capítulo, en el capítulo 9. Yo pregunto, ¿en el capítulo 9 hay una declaración que da la fecha de comienzo de los 2300 días? Claro que sí. En Daniel 9 tenemos la profecía de ¿qué? Tenemos la profecía de las 70 semanas. La profecía de las 70 semanas, donde dice allí en Daniel capítulo 9, desde la salida del mandato para restaurar y edificar a Jerusalén, eso marca el comienzo de la profecía de los 2300 días. Es decir, que la profecía de las 70 semanas constituye la primera porción o la primera parte de los 2300 días. Y claro, 70 semanas por 7 días cada semana son 490. Y como en las profecías un día equivale a un año, tenemos en las 70 semanas los primeros 490 años de los 2300 días. Ahora yo pregunto entonces, ¿Daniel 9 tiene algo que ver con la profecía de los 2300 días? Claro que sí. Daniel 8 sencillamente dice, hasta 2300 días y el santuario será purificado. Y nos preguntamos, bueno, pero ¿cuándo comienzan esos días? Entonces en el capítulo 9, Gabriel vuelve y le dice a Daniel, ahora he venido para ayudarte a comprender. Porque en el último versículo del capítulo 8, Daniel dijo, yo no entendí. Así que ahora Gabriel le dice, mira, desde la salida de la palabra para edificar y restaurar a Jerusalén, habrá 70 semanas. Es decir, desde que se da el decreto, allí comienza la profecía de los 2300 días. Es decir, que Daniel 9 está estrechamente relacionado con Daniel el capítulo 8. Ambos tienen como tema central los 2300 días. Daniel 8 nos dice que el santuario sería purificado después de 2300 días. Daniel el capítulo 9 nos da la fecha de inicio de los 2300 días. Ahora, ¿qué diríamos de Daniel el capítulo 10? Yo pregunto, para que pudieran comenzar la profecía de las 70 semanas, ¿era necesario que reyes persas dieran ciertos decretos para que el pueblo de Dios pudiera regresar a su tierra, reconstruir el templo, reconstruir la ciudad, los muros y restablecer su religión? ¿Era necesario para que empezara a cumplirse esa profecía? Claro, era indispensable que reyes persas dieran decretos para que el pueblo pudiera regresar a su tierra. Y claro, el más conocido de todos los decretos es el que proclamó Artajerjes en el año 457 a.C. Ahora, lo interesante es que en Daniel, el capítulo 10, especialmente al final del capítulo, tenemos una batalla muy interesante que se está realizando. Allí está Gabriel, y Gabriel está lidiando o está peleando con el príncipe de Persia. El príncipe de Persia es un término que se aplica a Satanás. El príncipe de Persia está tratando de influir sobre las mentes de los reyes persas para que los reyes persas no proclamen los decretos necesarios para que el pueblo pueda regresar a su tierra y para que se restablezca su religión, para que pueda comenzar a tiempo la profecía de los 2300 días. ¿Ustedes creen que el diablo entendía la profecía de los 2300 días? Claro que sí. ¿Creen ustedes que el diablo sabía cuándo iban a comenzar los 2300 días? Lógico que sí. Y él dice, lo que yo voy a hacer es influir sobre las mentes de los reyes persas para que ellos no den esos decretos. Y si no dan los decretos, el resultado es que no va a comenzar a tiempo la profecía de los 2300 días.
Y nos dice allí al final del capítulo que fue tan fuerte la influencia del príncipe de Persia que tuvo que venir Miguel. Y juntos Miguel y Gabriel influyeron sobre las mentes de los reyes de Persia para que proclamaran a su tiempo los decretos para que el pueblo de Dios pudiera regresar, reconstruir el templo, reconstruir la ciudad, los muros y restablecer su religión para que el Mesías pudiera venir precisamente a tiempo. ¿Tiene algo que ver el capítulo 10 con los 2300 días? Lógicamente que sí, claro que sí. Está describiendo la batalla que se realiza para que se den los decretos para que el pueblo de Dios pueda regresar a su tierra y puedan comenzar los 2300 días en el momento exacto cuando comiencen las 70 semanas. Ahora necesitamos ir al capítulo 11. Capítulo 11 es un capítulo muy interesante, tomaría varias sesiones nada más para tratar este capítulo. Una vez yo estudié en mi iglesia el capítulo 11 con los miembros y nos dedicamos a 17 horas para estudiar nada más el capítulo 11, así que solamente les voy a dar un bosquejo del capítulo. Ahora, en Daniel el capítulo 8, Gabriel había suspendido su explicación, solamente llevó a Daniel hasta la conclusión de los 2300 días. Es decir, en Daniel 8 empezó con Persia, luego continuó con Grecia, luego los 4 reinos que vinieron de Grecia, luego entonces continuó con Roma pagana y entonces luego con Roma papal durante los 1260 años y entonces se ve la escena del juicio, se menciona hasta 2300 días y el santuario será purificado y entonces Daniel se enferma y Gabriel tuvo que suspender la explicación. ¿Esperaríamos nosotros que viniera Gabriel más adelante para terminar la explicación? Claro que sí. En Daniel 11, Gabriel ahora va a comenzar a donde comenzó en el capítulo 8. Pero esta vez no va a llevarnos solamente hasta 1844, sino que nos va a llevar hasta el final de la historia. Ahora, vamos a repasar la secuencia de poderes en Daniel el capítulo 11. Dicho sea de paso, Daniel 11 no es una visión que Dios le dio a Daniel. Después de Daniel, el capítulo 8, no hay una nueva visión. Daniel 11 no es una visión. Daniel 10 no es una visión. Daniel 9 no es una visión. Solo Daniel 8. Eso indica que Daniel 8 es la visión y lo que viene después es una ¿qué? Es una explicación de la visión. Lo que tenemos en el capítulo 11 es sencillamente una explicación. ¿Saben dónde comienza el capítulo 11? Comienza con Persia, el mismo lugar donde comenzó el capítulo 8. Luego menciona el reino de Grecia. Menciona su primer rey. Luego dice que cuando cae el primer rey, se levantan cuatro reinos. Yo pregunto, ¿está cubriendo el mismo territorio que cubrió en Daniel el capítulo 8? Está comenzando a donde comenzó en el capítulo 8. Le está diciendo a Daniel, ahora te voy a repetir el contexto. Voy a empezar con Persia, luego me voy a mover a Grecia, voy a mencionar su primer rey, luego voy a mencionar los 4 reinos que vienen después que cae ese primer rey. Y luego si siguen estudiando Daniel el capítulo 11, descubren, cuando llegan al capítulo 20, un poder que quebranta al príncipe del pacto. Allí estamos ya en el imperio romano, que quebrantó a Cristo Jesús el Mesías cuando lo crucificó. Y luego, continuando en el capítulo 11, nos damos cuenta que hay un poder que habla grandes palabras contra Dios y persigue a los santos de Dios y quita el continuo y pone la abominación asoladora. ¿Qué poder es ese? Según Daniel capítulo 8, representa Roma eclesiástica, la Roma que vino después de la Roma política. Yo pregunto, ¿Daniel 11 está repitiendo la historia que encontramos en Daniel capítulo 8? Claro que sí. Ahora Gabriel está explicándole a Daniel lo que había quedado inconcluso. Empieza a donde comenzó en Daniel 8 y va por el mismo territorio, Medo-Persia, Grecia, 4 reinos, el cuerno pequeño en su etapa del Imperio Romano, luego Roma papal y entonces encontramos algo muy interesante cuando llegamos al versículo 40.
El versículo 40 dice que en el tiempo del fin, 1798, el rey del sur se acornea contra el rey del norte. Un estudio cuidadoso de esto indica que el hecho del rey del sur acornearse contra el rey del norte es cuando Francia, quien se proclamó un reino ateo, se levantó para darle la herida mortal al papado. 1798. Pero luego, si seguimos leyendo allí, empezando en el versículo 40, nos damos cuenta que el rey del norte va a recuperar su poder. Y básicamente el rey del norte va a llegar a dominar todo lo que es el mundo. Dice que va a inundar, va a sobrepujar, va a llegar, por así decirlo, hasta la garganta. Inclusive va a llegar el momento en que va a querer matar al pueblo de Dios. Yo pregunto, el libro de Apocalipsis capítulo 13 nos dice que se iba a sanar su herida mortal e iba a volver a perseguir este poder. Claro que sí. Es decir, Daniel 11 no está parando en 1844. Daniel el capítulo 11 ahora nos está llevando a la herida mortal, nos está llevando al momento cuando se sana la herida, cuando viene la persecución final contra el pueblo de Dios. Y luego en el capítulo 12 y el versículo 1, tenemos la conclusión de la visión. Cuando el rey del norte sale para acabar con el pueblo de Dios, que representa el poder eclesiástico romano que se va a levantar contra el pueblo de Dios, cuando va a aniquilar y a matar a muchos, la Sagrada Escritura dice que en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Sabe lo que significa se levantará Miguel? Significa que en ese momento se va a cerrar la puerta de la gracia. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Significa sencillamente que Cristo va a comenzar a reinar. La expresión levantarse significa reinar. Si ustedes vuelven en el capítulo 11 a los versículos 2 y 3, dice, de aquí en adelante 3 reyes se levantarán en Persia. Quiere decir, 3 reyes gobernarán en Persia. Es decir, la expresión levantarse significa que ahora Cristo va a ser un ¿qué? Un rey. Si va a ser un rey es porque va a dejar de ser ¿qué? Sacerdote. La sierva de Dios dice que se va a quitar sus vestiduras sacerdotales y se va a poner sus vestiduras reales. Una vez un amigo que no creía mucho en el espíritu de profecía me dijo, de una forma sarcástica, me dijo, ¿de dónde sacó la hermana White esa idea de que Cristo se va a quitar sus vestiduras sacerdotales y se va a poner sus vestiduras reales? Entonces yo le dije, en mi forma diplomática, le dije, si usaras un poquito la materia gris que Dios te dio, tú mismo podrías conseguir la respuesta. Entonces le dije, mira, el Señor Jesucristo ahora, ¿qué función desempeña en el cielo? Me dijo, sumo sacerdote. Le dije, muy bien, excelente respuesta. Y si Jesús está funcionando como sumo sacerdote, ¿cómo está vestido? Está vestido como sumo sacerdote, ¿verdad? Y entonces lo tenía donde lo quería tener. Le dije, cuando Cristo regrese, según Apocalipsis el capítulo 19, ¿cómo viene vestido? Dice que viene vestido como Rey de Reyes y Señor de Señores, lo cual significa que antes tiene que haberse cambiado. Es decir, en Daniel 12 y el versículo 1, cuando dice se levantará Miguel, significa que se cerró la gracia y ahora Cristo va a levantarse para defender a su pueblo de la persecución final. Pero dice que habrá un tiempo de angustia cual no hubo desde que existió nación. Eso es lo que representa el horno de fuego. Eso es lo que representa el foso de los leones. ¿Recuerdan la palabra librar? Que se encuentra en el capítulo 3, el capítulo 6 y el capítulo 12. Exclusivamente están conectados. Es decir, Daniel 11, 40 al 12, 1 es el cumplimiento final de lo que representa Daniel 3 y lo que representa Daniel el capítulo 6. Se levanta Miguel, un tiempo de angustia cual no
hubo desde que existió nación. Pero luego dice al final del versículo, mas en aquel tiempo tu pueblo será ¿qué? Tu pueblo será libertado. Todos los que se hallaren escritos en el libro. Ahora escuchen bien, si están escritos en el libro en ese momento, tienen que haber sido escritos allí antes. ¿Cuándo es que sus nombres son escritos en el libro? Cuando concluye el juicio, cuando se examinan sus casos. En ese momento su nombre es retenido en el libro y entonces el Señor Jesucristo dice que va a librar a todos los que se encuentran escritos en el libro. Ahora, ¿saben? Hay algo muy interesante. En Daniel 8 no se menciona el reino eterno. Si ustedes leen Daniel 2, ¿cómo termina la visión de Daniel 2? Termina con la piedra golpeando los pies de la imagen y estableciéndose un reino indestructible. Ahí termina la cadena de Daniel 2. En Daniel 7 termina igual. Dice que el Señor Jesucristo se le da un reino después que se hace el juicio en el cielo. Pero en Daniel 8 se suspende la visión, llega solamente hasta la terminación de los 2300 días, llega solamente hasta 1844. Y uno dice, ¿qué pasa con el reino eterno? Está inconcluso. En Daniel el capítulo 12 y el versículo 2 y 3, llega lo que estaba inconcluso en Daniel 8 a su conclusión. Porque en los versículos 2 y 3 habla de muchos que duermen en el polvo de la tierra serán levantados. Es decir, los que están vivos serán librados del poder del rey del norte. No serán muertos, pero habrá otro grupo que duerme en el polvo de la tierra que resucitará. Y luego en el versículo 3 dice que brillarán como estrellas a perpetua eternidad. Ahí está el reino eterno. Es decir que Daniel 8, 9, 10, 11 y 12 están todos interconectados por un tema central. Y ese tema central tiene que ver con los 2300 días. Todos están interconectados con la idea del juicio que se va a realizar en el cielo y finalmente el establecimiento del reino eterno de Cristo Jesús. Ahora quiero darles una tarea, no puedo terminar sin darles una tarea. Si ustedes quieren ampliar un poco esto que hemos estudiado, les recomiendo que busquen en una concordancia una palabrita en el libro de Daniel. La palabrita entender o comprender. Se usa solamente de Daniel 8 al 12. Muy interesante. Y cada vez que se usa tiene que ver con la profecía de los 2300 días. Por ejemplo, en Daniel 8:16 se le dice a Gabriel, haz entender a Daniel. En el versículo 17, Gabriel le dice a Daniel, entiende. Está hablando de la visión. Al final del capítulo, Daniel dice, no entendí. En el capítulo 9, 1 y 2, Daniel dice, estaba estudiando para entender la profecía de los 70 años de Jeremías. En el 9:23 vuelve Gabriel y dice, ahora he venido para darte entendimiento en cuanto a los 2300 días. En el capítulo 10:1, Daniel dice, ahora entendí. En el capítulo 12 y el versículo 12 dice que los sabios entenderán, pero los impíos no entenderán.